Soy Alejandro Echegaray y esto es Consultorio Electoral. El financiamiento y el gasto ilegal de las campañas políticas podría ser el mayor problema de la democracia electoral mexicana. Detectar el dinero ilegal que entra a las campañas es una tarea muy compleja. ¿De dónde proviene? ¿Qué financia? ¿Qué se puede hacer para robustecer los mecanismos de fiscalización de las campañas? Por cada peso que se reporta como gasto ejercido, hay 15 pesos que se mueven debajo de la mesa. Para platicarnos más de su estudio, hoy nos acompaña en Consultorio Electoral Luis Carlos Ugalde y Jimena Mata de Integralia Consultores. Estamos con Jimena Mata y el doctor Luis Carlos Ugalde, los dos consultores de Integralia, que hoy presentaron el estudio Dinero debajo de la mesa. Es correcto, es dinero ilícito en las campañas políticas. A ver, cuéntenos primero un poquito la metodología del estudio. ¿Cómo hacen el estudio? ¿Cuánto dura? ¿En qué consiste? ¿Hicieron entrevistas? ¿Cómo llegan a las conclusiones que llegaron? Bueno, ha sido un trabajo de más de 12 meses de investigación documental, de trabajo de campo. Realizamos más de 60 entrevistas a actores políticos, candidatos, excandidatos, gobernadores, autoridades, periodistas. Y gracias a este trabajo de todo este tiempo es que podemos llegar a los hallazgos que vamos a presentar, que son además muy reveladores, ¿no? Vamos a platicarlo con más detalle, pero quizás el principal hallazgo es que por cada peso que está sobre la mesa, por cada peso que se ve, que los partidos reportan, se gastan 15. Hay 15 que están por debajo. Vamos al rato a las conclusiones, platiquemos ahorita la metodología. Estas son entrevistas a profundidad. Así es, platicamos. ¿Cuántas hicieron a lo largo de cuánto tiempo? ¿A quiénes entrevistaron? ¿Qué otras metodologías toman para el estudio? ¿De dónde recaban la información? Hay información importante sobre el Banco de México, cómo aumenta la oferta monetaria, el flujo de efectivo. Hay ese tipo de cositas. Si nos pudieran contar sobre la metodología para que la audiencia... Parte del problema de este fenómeno de la corrupción en las campañas es que todo es oculto. Entonces, el problema, ¿qué metodología puedo usar para darle rigor a esto? Y la verdad es que analizamos la información pública. ¿Cuánto cuesta, cuánto se reporta en una campaña? ¿Cuál es el tope legal? ¿Qué dice la ley? Y esto te da una pequeña película, pero es una película de lo que hay sobre la mesa, como decía Jimena. El gran parte del tema, como en cualquier estudio sobre corrupción, es que la gente te platique qué hace y por qué lo hace. Y para que te lo digan de manera sincera, tienes que garantizarles el anonimato. Claro. Entonces, mediante un esquema de entrevistas semiestructuradas, fuimos con personas tratando de que fueran representativas de partidos, de cargos electivos y de un periodo de tiempo de 10 años para que nos platicaran. ¿Quiénes entrevistamos? ¿A quienes han sido candidatos? Hay un ex candidato a la presidencia, ex candidatos a gobernadores, senadores. 2, a quienes da dinero, empresarios, gestores de recursos. 3, quienes ejecutan la operación, que son los operadores de campo, los movilizadores del voto, los que te recogen la credencial y te dan una lana a cambio. También hablamos con las autoridades que ven esto desde afuera, gente de la Comisión Bancaria, del Sistema de Administración Tributaria, de Hacienda. También platicamos con gente del INE que lo ve desde otra perspectiva. Entonces, si tú platicas con personas que están vinculadas al tema del financiamiento ilegal de campañas desde adentro, desde afuera, desde arriba, desde abajo, y a lo largo de 60 o más entrevistas, puedes ir pegando pedazos y tener más o menos un tema. Jimena, por ejemplo, que es la responsable del capítulo de clientelismo, logró por primera vez en México hacer una estimación de cuánto te cuesta todo el tema de clientelismo electoral, que es el aspecto más caro que es de una campaña. Y esto se logró a través de esto. Entonces, no tenemos un comprobante de tarjeta de crédito, pero sí tenemos la suma de mucha evidencia cualitativa que te permite concluir algunas cosas. Se me hizo interesante esta conclusión a la que llegaron de que son 15 pesos por cada peso que se gasta de manera que se puede fiscalizar, digamos. Entonces, es abultadísimo el gasto. Y déjame decirte que es una estimación conservadora. Es una estimación conservadora, sobre todo del lado del gasto. Cuando hablamos de clientelismo y hablamos de cuánto cuesta eso, hacemos una estimación sumamente conservadora. Y déjame explicarte muy rápido. Nosotros contabilizamos cuánta gente
forma parte de las estructuras clientelares que operan durante la campaña para movilizar a los electores, comprar votos, inhibirlos, en fin. Contabilizamos cuánta gente participa en esa estructura. Luego, con estas entrevistas logramos determinar cuánto ganan ellos al mes, desde el nivel más abajo hasta el coordinador de esa estructura. Cuánto ganan, durante cuántos meses operan. Y en esta estimación conservadora, nosotros descubrimos que la pura estructura clientelar, solo la nómina, cuesta casi 200 millones de pesos. Ahora, ¿por qué es conservadora? Porque nosotros asumimos que las estructuras operan solamente durante 3 meses, solamente durante la campaña. Ahora, lo que nos han dicho todos los operadores políticos de todos los partidos, no solamente de uno, es que operan Eso durante... también es lo que llama la atención, que no es una práctica al interior de un solo partido, sino que es una práctica común en todos los partidos y a todos los niveles y en la mayoría de las contiendas. Se creía que esta era una práctica, hay que decirlo, se creía que era una práctica del PRI. Hoy todos los partidos tienen algún esquema de tanto de financiamiento ilegal como de gasto ilegal como de estructuras clientelares, todos. Al menos con todos los que platicamos Ustedes nos reportaron. establecen en el estudio que el dinero es el mayor problema que enfrenta la democracia electoral en nuestro país, ¿no? Hace unos lustros quizá haya sido la inequidad en la contienda, pero ahora es el dinero. ¿A qué se debe eso? Pero es evidente, pero ¿por qué establecen eso como la premisa del estudio? Porque si tú lo comparas con otros problemas de la democracia electoral, como es la integridad del sistema de integración de casillas, la legalidad del conteo de los votos, la libertad de expresión. Pero es la democracia electoral, no necesariamente eso es el reto más grande que enfrenta la democracia con mayúsculas. En el reporte decimos es el mayor problema de la democracia electoral mexicana, pero si tú me permites yo diría de la democracia. Y déjame decirte por qué. Porque la corrupción del financiamiento de campañas te altera la libertad del sufragio, porque mucha gente que recibe dádivas acaba distorsionando su voto. Te afecta la razón por ser candidato. Hay muchos candidatos que lo son porque se hacen millonarios y hay un dicho que se registra aquí que dice: campaña que no da para rancho no es una buena campaña. Tercero, porque te distorsiona el vínculo con el elector, porque muchas veces los intereses empresariales o del crimen organizado o de los gobiernos entran a orientar quién gana y quién pierde, y entonces el nuevo gobierno pierde contacto democrático con la sociedad porque tiene que cumplir con los que dieron dinero. Acaba por afectar los presupuestos porque no hay dinero que alcance. Aquí los agiotistas que dan lana nos dijeron: miren, nosotros damos 10 pesos a cambio de 100 pesos, 10 a 1. ¿Y por qué cobran tanto? Porque a veces dan dinero a una campaña que pierde. Entonces, cuando le dan dinero a una campaña que gana, se tienen que cobrar a lo grande. Entonces, las medicinas son más caras. Muchas veces las medicinas son una de las maneras como se cobran estos agiotistas. O la obra pública cuesta el triple porque de ahí se pagan las campañas. Entonces, tiene un efecto multiplicador de daño, no solo en las campañas, sino en la voluntad de los votantes, sino en el ejercicio futuro del gobierno. Hoy, en la campaña actual, imaginemos cuánto dinero ilegal está entrando y cuántos años se van a llevar los gobiernos electos a nivel federal, estatal y municipal para pagar todo lo que hoy se está dispendiando. Entonces, yo sí creo que comparado con otros temas, sí es el mayor cáncer actual de la democracia electoral y uno de los mayores problemas de nuestra democracia. A ver, en el 97 que se escribió el COFIPE, el nuevo COFIPE, se abordó había este dilema, ¿no?, de privilegiar el financiamiento público sobre el privado, un poco porque había cierto temor de que se podría supeditar, ¿no?, el actuar del gobierno o las campañas a los intereses de el dinero corporativo, ¿no? Entonces vimos que con el advenimiento de la democracia, del pluralismo, pues ocurrió algo totalmente que no se pudo prever, ¿no? Un medio cisne negro, ¿no? Porque pues ahora vemos que hay también financiamiento pues del crimen organizado, etcétera. ¿Cuál es su reflexión acerca de eso? Primero, sobre privilegiar el financiamiento público sobre el privado, y que nos pudieran platicar cuáles son las fuentes de ese financiamiento, cómo entra ese financiamiento a las campañas.
Lo que yo te diría es que... ¿De qué fuentes? El sistema está roto de origen, porque aunque está regulado el monto y las fórmulas para regular el financiamiento público y los topes de campaña, no hay una lógica detrás de esas fórmulas. Eso lo sabe mucho mejor Luis Carlos, pero no es lógico por qué los partidos reciben el dinero que reciben. Se construyó con base en una fórmula que no tiene fondo. Entonces, el primer paso es repensar eso y determinar cuánto deben recibir los partidos con una metodología base cero, cuánto necesitan y entonces... Con una metodología, siento que fue un poco arbitrario, pero también el tratamiento que ustedes le dan a este rubro del financiamiento y el tope de campaña, hablan de que el financiamiento a los partidos es muy generoso, coincido, pero también, los partidos hacen un gran esfuerzo por buscar mucho más de lo que se les otorga. Eso también a qué se debe. Voy a dejar que termines tu planteamiento, pero también es importante decir, bueno, sí será lo suficientemente generoso, o sea, porque hay incentivos de buscar más. También se hablaba un poco de que era como una externalidad positiva del pluralismo porque hay mayor competencia, ¿no? Pero ¿Qué opinión les merece? Mira, yo lo que creo es que, como dijo Jimena, el problema viene de origen. Cuando se calculó la fórmula de financiamiento público en 1996, no se hizo a través de un análisis de costos reales. ¿Cuánto te cuesta una campaña, Alejandro, que sea razonable, que te permita comunicarte con tus votantes? No. ¿Cuánto cuesta la campaña de este partido? Esto es el tope y así se establece. Exacto. ¿Cuánto es lo adecuado para que alguien pueda competir de forma razonable? No, se hizo. ¿Cuánto requiere el PRI, que era el partido hegemónico, para independizarse del gobierno? Hay que darle 1,000 pesos al PRI. Entonces, con base en eso se dijo, inventa una fórmula que te dé igual a 1,000, porque el objetivo político de 1996 era que el PRI se cortara el cordón umbilical del gobierno que lo fondeaba. Y con base en ese cálculo estratosférico de lo que el PRI realmente necesitaba para sobrevivir sin el amparo del gobierno, se calculó todo un sistema de fondeo de partidos y por eso nacimos con una inflación enorme. Y luego no ha habido un solo momento en donde se diga, a ver, ¿cuánto es realmente el costo de campañas? Entonces tenemos topes de campaña que no corresponden a la realidad. Tenemos sistemas de fondeo cuya fórmula no entendemos de dónde sale, salvo de cálculos políticos en donde decimos, a ver, ¿cuánto queremos, Jimena? Pues queremos 600 pesos. Ok, inventa una fórmula que nos dé 600 pesos. Entonces, todo ha sido una simulación y vamos con esa simulación y por lo tanto, los que hacen campaña saben que es una simulación y por lo tanto, al final, todo mundo se engaña de forma colectiva y por lo tanto, no hay manera de solucionarlo de esa forma. Ahora, no solo no se corrigió o no se ha corregido el problema, sino que en el 2014 se aumentó significativamente lo que se le daba a los partidos como parte de su financiamiento público, porque la ley obligó de alguna manera a los organismos locales a homologar sus fórmulas de financiamiento, de tal forma que terminaron dándole mucho más dinero a los partidos a nivel local, que sumado con lo que se les da a nivel federal, hoy los partidos están recibiendo casi 12,000 millones de pesos. ¿No? Es una bestialidad. Pues creemos que es mucho. ¿Y no será inherente a nuestro sistema político, a que tenemos un régimen presidencial? Yo me acuerdo de las clases de Alonso que decía, en los regímenes presidenciales el que gana, gana todo. No habrá muchas cosas en juego y por eso es que, parece que los partidos no tendrían llenadera. Nos tenemos que ir, vamos a corte y regresamos. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos con Jimena Mata y el doctor Luis Carlos Ugalde. Estamos hablando sobre el dinero en las campañas electorales. ¿De dónde se origina? O sea, podemos ir tan atrás hasta dónde. Vaya, ¿dónde empieza a darse este gasto exponencial y sin ninguna racionalidad? Mira, hay dos momentos, por lo que nos han platicado las personas a las que entrevistamos. El primer momento es que antes del 88 el PRI ganaba todo. Entonces no necesitaba gastar tanto, tenía prácticamente el control de la organización de las elecciones, ¿no? Por no decir más. Pero ese año estuvieron cerca de perder la elección presidencial. Y el PRI, el partido, a partir de los 90, bajo la dirección de Luis Donaldo Colosio, dijo, tenemos que hacer un cambio
en nuestra forma de hacer campañas. Ya los de enfrente son competitivos y nos pueden ganar. Entonces diseñó las estructuras de las que hablábamos hace rato, estructuras clientelares de promoción del voto, y dijo, en cada sección, en cada colonia, en cada sección electoral, municipio, distrito, en fin, tiene que haber un coordinador que se encargue de movilizar a nuestros electores y de llevarlos a votar. Y obviamente al principio esos operadores lo hacían de forma voluntaria. El PRI tenía también muchos militantes simpatizantes que lo hacían de forma voluntaria. Después los demás partidos empezaron a copiar ese modelo porque vieron que era efectivo. Digamos que es una externalidad negativa del advenimiento del pluralismo, donde hay competencia y se necesitan estructuras partidistas, no solamente de un partido, sino es una práctica que se empieza a popularizar en todos los partidos. Estructuras que cuestan dinero. Bueno, es que no costaban tanto dinero, ¿no? Digamos que en los 90 se creó ese sistema de operación y de promoción del voto. Pero ¿qué pasó después? Que en el año 2000, cuando el PRI efectivamente gana la presidencia, el PAN gana la presidencia, el PRI pierde, las estructuras que antes eran voluntarias dejaron de serlo porque ya no tenían garantizado que iban a ganar y que entonces tendrían asegurado un puesto en el gobierno, por ejemplo, ¿no? O que recibirían apoyos de programas sociales, porque por primera vez había ganado el de enfrente. Entonces ellos empezaron a cobrar por su participación en estos esquemas para por lo menos asegurar que se iban a llevar algo de la campaña. Y eso lo empezó a hacer el PRI, después lo copió el PAN y lo copió el PRD y lo copiaron todos. Y hay del alumno que no supera al maestro. ¿Lo hacen mejor? Bueno, de eso no se trata el estudio, pero es que es muy interesante. Es la competencia electoral la que trajo este fenómeno que es del gasto, ¿no? Del gasto exacerbado, ¿no? Del dinero ilícito en las campañas. Ahora, hablemos de eso. ¿Cuáles son las fuentes de dónde procede estos recursos? Viene del gobierno, de los gobiernos, y viene de los particulares, y viene del crimen organizado. Nosotros no nos metemos. Eso es lo realmente preocupante, ¿no? Nosotros en este estudio no nos metemos al crimen organizado, nos metemos solamente a detectar cómo los gobiernos desvían dinero y cómo los particulares dan dinero a los candidatos. De lo gobierno hay varias modalidades, hay 8 que se descubren, que va desde las cuotas que se le cobran a los tianguistas en los mercados públicos, que representan decenas o centenas de millones de pesos, dinero del transporte público urbano que se cobra en efectivo, empresas fantasma, simulación de beneficiarios de programas sociales, que alguien cobra sus 2,000 o 3,000 pesos y hacen un acumulado para campañas. Y del lado de los particulares son esquemas de defraudación fiscal. Se simulan operaciones con otros particulares para cobrar dinero en efectivo con facturas que son reales pero que no representan ningún servicio, o bien en ocasiones se dan donaciones en especie a una empresa que compra publicidad, paga de más al publicista y le pide que le dé el servicio a una campaña, o que le dé transporte, o que le dé servicio de comida para una campaña. Entonces hay muchos mecanismos de simulación que ocurren y en el texto se va narrando. ¿A cambio de qué lo hacen? Si un gobernador le da dinero a un candidato, pues quiere su lealtad, o sea, impunidad. Si un particular le da dinero a un gobernante, quiere que le dé contratos en recompensa. Entonces, todo tiene un precio y todo tiene un rédito. A ver, parte importante de esto es el tema de la fiscalización, que cuando pensamos en fiscalización nos remite al INE, ¿no? Y aunque hay esta idea de que es también un presupuesto abultadísimo, etcétera, el INE no se da abasto para fiscalizar, y aparte es muy difícil fiscalizar este tipo de prácticas como las que menciona. La fiscalización es como el gato y el ratón. El gato siempre va a ir detrás del ratón y nunca lo va a alcanzar, porque eventualmente el ratón se va a meter debajo de un hoyo en la pared. El IFE o el INE puede estar desarrollando los sistemas más sofisticados de fiscalización intergaláctica, nunca va a dar con el ratón, porque
como dice el libro, dinero bajo la mesa. 1 peso se puede ver y se fiscaliza y se le toman fotos, pero hay 15 pesos por debajo de la mesa en actividades que no son observables. Por ejemplo, cuando un partido recoge una credencial y paga 1,000 pesos, nadie lo ve, nadie lo denuncia, no es observable. Cuando un empresario le da a un candidato 1 millón de pesos en una bolsa de papel de pan dulce, nadie lo ve, el sistema financiero no lo registra, entonces no hay manera que la fiscalización permita atrapar al ratón. Por lo tanto, una de las recomendaciones que hacen este estudio es cambiar el enfoque, hacer prevención inteligente para atacar este problema. Carlos, hacen un gran diagnóstico y bueno, ponen la atención y el foco en un problema que es muy grave. Ahora, también hacen ustedes una lista de recomendaciones, es decir, ¿qué se debe de hacer para temperar este fenómeno que ustedes han detectado? Bueno, y del que todo el mundo sabe. En materia de política pública, ¿qué ajustes a la arquitectura institucional se tienen que hacer para poder tratar de resolver este tema? O no resolver, pero atemperarlo. Mira, ofrecemos 10 recomendaciones que van desde revisar las fórmulas de financiamiento público a los partidos, revisar los topes de gasto de campaña que hay en las entidades. Y aquí solo un dato. Nosotros pensaríamos que cada tope en las entidades lleva la misma lógica, ¿no? De tal forma que los candidatos puedan gastar lo mismo con base en el número de electores, en la lista nominal. No es cierto. Hoy en Quintana Roo los candidatos pueden gastar 4 pesos por elector y en Sonora pueden gastar 65 pesos por elector. No hay lógica. Entonces, una de las recomendaciones es revisar ambas fórmulas de financiamiento y de tope para que se hagan con base en las necesidades reales. Pero otra cosa muy importante que mencionaba Luis Carlos es que el desvío de recursos desde los gobiernos se hace porque buena parte de los ingresos y del cobro de impuestos no está bancarizado. Entonces hay muchos ingresos que se cobran en efectivo y que jamás entran a las tesorerías de los estados o de los municipios y que el gobernante puede hacer y deshacer con ese dinero lo que quiera. Al final del día es eso. Claro. El problema es el uso del efectivo. Claro, porque es el dinero que no se puede o difícilmente se puede rastrear, ¿no? Y que es el que está oculto bajo la mesa y que la autoridad jamás va a poder identificar el origen. Y también hay mucho gasto en efectivo. Hay muchos programas sociales donde te dan un sobrecito con tus 1,000 pesos al mes y eso permite una enorme discrecionalidad. Pero yo te diría que el tema central es romper el nombre del juego. El nombre del juego es: Alejandro, tú eres candidato, yo te doy 10 pesos y tú me pagas 100. La pregunta es cómo rompemos la lógica para que yo, donante, no esté seguro de que tú, Alex, me vas a pagar. ¿Y sabes cómo se llama eso? Romper el mecanismo de discrecionalidad en la asignación de contratos de gobierno. Si rompemos eso, rompemos la lógica del pago. Y entonces yo, donante, agiotista, ya no voy a estar tan seguro de querer fondearte porque quizá no eres un buen negocio para mí. Ese yo creo que es uno de los temas centrales. De tal forma que más que fortalecer la fiscalización del INE, hay que cambiar la lógica de la asignación discrecional de licitaciones y contratos públicos. Yo creo que ahí está buena parte del problema y del tema. Y otra medida que nos parece inteligente, el voto obligatorio. ¿Por qué el voto obligatorio? Porque comprar votos puede ser redituable cuando vota el 40% del padrón, pero si vota el 90%, el ejercicio se diluye porque su efectividad se te cae al suelo y entonces los partidos seguramente dirán: ¿para qué voy a comprar votos si no tiene mucho impacto? Haciendo un ejercicio de política comparada, si comparamos el aforo que hay en México a las urnas el día de la elección, es altísimo en comparación. Es casi los niveles que tienen países que tienen voto obligatorio. No, Italia tiene 70% que tiene voto obligatorio, igual que Australia. Digo, se hizo este voto obligatorio porque casi todo el mundo tiene una credencial de elector y es como bajan los costos de los electores para asistir a las urnas el día de la elección. En el caso de países de América Latina con sistemas presidenciales donde hay voto obligatorio con sanción ejecutable, anda en 85% la tasa, pasó a 90%. Si en México, que la tasa promedio es del 62% para elecciones presidenciales, lo subieras al 85%, yo creo que la lógica del clientelismo se te atempera mucho. No desaparece, pero los partidos van a decir: ¿vale la pena invertirle en movilizar votantes cuando de cualquier manera ellos van a ir? ¿Vale la pena pagar taxis cuando de cualquier manera ellos lo van a hacer? ¿Vale la pena
recoger credenciales de a 1,000 pesos cuando la gente no me la va a vender sino a 5,000 pesos porque tiene que pagar la multa. Entonces yo creo que el juego puede cambiar y lo importante de esto, en México hemos estado años poniendo prohibiciones en la ley electoral hasta hacer una biblia de 600 artículos impracticables. Creemos que este tipo de medidas más simples, de más sentido común, pueden hacer más por cambiar la lógica del juego. Y una medida más que va en ese sentido es la urna electrónica. Hoy el pago de representantes de casilla, que son al menos 2 por cada casilla, más un representante general cada 5 casillas. O sea, estamos hablando de 3 representantes por cada partido en cada casilla, que reciben aproximadamente 1,500 pesos el día de la jornada. Si se instalara una urna electrónica, rompes con esa lógica. Ya no es necesario que haya tantos observadores, tanta gente cuidando el voto, y también abaratas los costos tanto para los partidos que gastan en eso como para la propia autoridad. ¿Es viable con el nivel de confianza que tenemos en el país? Todavía no. Porque ahorita, algo que le da confianza a la elección es que la organizan precisamente los ciudadanos, ¿no? Entonces, imagínate, urnas electrónicas. No, tú mantienes a los representantes, a los funcionarios de casilla, pero los partidos no los, juntar representantes de casilla, son 156,000 casillas esta elección. Quiere decir que un partido que cumpliera con todo requiere 320,000 representantes más los generales. Es incosteable. ¿Sumar a la Secretaría de Hacienda al esfuerzo del INE de fiscalización? No solo a la Secretaría de Hacienda, al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera, pero específicamente a esos organismos dentro de la Secretaría de Hacienda, a la Auditoría Superior de la Federación. Tienen mecanismos más robustos para poder hacer el seguimiento del dinero, digamos. Desde luego. ¿No? Así es. Así es que yo creo que todos los que nos platicaron, este es un libro que nosotros somos la voz de 70 u 80 personas que nos platicaron su historia. La verdad es que nosotros sí detectamos un hartazgo. Por una parte, un hartazgo de que ser candidato es un dolor de cabeza porque hay que ir a tocar muchas puertas. Por otra parte, es un gran negocio para algunos, un gran negocio, porque si tú eres empresario y eres un coyote, pues es mejor darle 100 millones a una campaña y tienes garantizado el acceso. Entonces, no solo eso, disminuye la competitividad de la economía porque el acceso a los mercados es a través de pagar campañas. Yo creo que ya estamos a un nivel es insostenible este mecanismo y yo creo que es hora de ponerlo. Yo creo que el nuevo gobierno, sea cual sea, tiene una oportunidad en los primeros meses de gobierno, porque si no lo haces en el primer segundo después, el sistema te traga y te come. Luis Carlos, Jimena, nos tenemos que ir, por se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sé que hoy estuvieron ocupadísimos de un lado para otro, pero gracias por haberse tomado el tiempo para venir a consultorio. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches, nos vemos mañana.